Hombres armados presuntamente rebeldes sirios se habrían tomado el aeropuerto de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Saludamos a Paola Azcoitia. Paola, buenas tardes. ¿Qué dice el régimen de Bashar al-Assad del avance de los rebeldes y yihadistas? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolai. El ejército de Siria reconoció que varias regiones de Alepo fueron tomadas por rebeldes yihadistas tras una sorpresiva ofensiva. Las tropas están siendo replegadas para preparar una contraofensiva, mientras los muertos por los enfrentamientos que iniciaron hace 4 días asciende a 311. Este es el reporte. Milicianos rebeldes armados custodiando un aeropuerto, edificios gubernamentales y prisiones. Así está gran parte de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Esta región y otras zonas de la provincia de Idlib, hasta ahora controladas por el régimen, fueron tomadas por grupos islamistas que hacen oposición a Bashar al-Assad, reavivando así el conflicto en el país de Oriente. Con artillería pesada, municiones y drones, los rebeldes apoyados por Turquía lanzaron un ataque sorpresa a gran escala que deja decenas de muertos, no solo soldados sirios, sino también civiles. El gran número de terroristas y de frentes de batalla llevaron a nuestras Fuerzas Armadas a realizar una operación de redespliegue para fortalecer las líneas de defensa. En la incursión, las Fuerzas Armadas de Al-Assad, con ayuda de aviones de combate rusos y sirios, bombardearon diferentes puntos cercanos a Alepo, por donde están accediendo los milicianos, además de un cuartel militar donde yihadistas buscaban establecerse. La escalada ha provocado el desplazamiento de miles de personas que intentan huir por la carretera que aún está bajo control del régimen. Nicolai, reconociendo el avance rebelde, el comando del ejército sirio dijo que los rebeldes habían entrado en grandes partes de Alepo, que habían estado bajo pleno control estatal desde que las fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia e Irán los expulsaron hace 8 años. Siga usted con más información. Gracias, Paola. Sin duda la noticia internacional del momento que a esta hora replican las agencias internacionales de prensa. Está con nosotros Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolai, por la invitación. Manuel, a usted por estar aquí en NTN 24. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Siria? Bueno, lo que tenemos es que el régimen de Bashar al-Assad está perdiendo el norte de Siria y en ese sentido lo que tenemos son dos lecturas. Primero es que efectivamente uno de los grandes ganadores de esta contienda está siendo Turquía porque le está restando influencia regional a Irán y obviamente a sus aliados. Y en segunda medida hay que decir que hay otro gran ganador, que es este frente sunita que obviamente está tomando el liderazgo en la ofensiva contra Alepo y que básicamente podría complicar un poco las relaciones post-reconstrucción en Siria. Es decir, hay muchos actores que están en contra de Bashar al-Assad, pero ciertamente hay muchas divergencias que a futuro pueden afectar el proceso de paz. Son muchísimos los actores que hemos visto desde 2011, desde esa frustrada primavera árabe en Siria, hacerle oposición al régimen de Bashar al-Assad. Ha sido una seguidilla de conflictos desde entonces. Ha sido también protagonista el Estado Islámico de Siria y el Levante. ¿Todo esto viene de la misma cola? ¿Viene del mismo origen? Bueno, aquí hay que hacer un poco de rompecabezas para entender un poquito del asunto. Primero es que todos estos actores están en contra de Bashar al-Assad, pero particularmente sus intereses divergen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Turquía obviamente busca tener una influencia regional antes que obviamente de alguna forma instalar un califato de tipo islámico, como por ejemplo quiere este grupo o este frente islámico que obviamente está atacando Alepo, pero también están las fuerzas relacionadas con el Ejército Libre Sirio, que fue el primer actor que se formó en la primavera árabe, y es que son todos estos desertores del ejército sirio que obviamente se oponen a Bashar al-Assad. Obviamente están apoyados por los Estados Unidos y en ese sentido se complica mucho más el asunto porque entra Rusia a jugar un papel muy importante para tratar de blindar al régimen de Bashar al-Assad y obviamente también entra Irán. No solamente entra Irán, sino que también entra Hezbollah. Y Hezbollah, pues obviamente, como sabemos, está confrontando a Israel. Y en ese sentido, algo muy importante es que todo lo que suceda también en Gaza y lo que suceda en el Líbano también tiene una repercusión muy importante en Siria, porque ciertamente Hezbollah tiene un compromiso ideológico tratar de defender obviamente al régimen de Bashar al-Assad, que es obviamente aliado de Irán. Entonces lo que tenemos aquí es una suerte de rompecabezas que obviamente no son alineamientos automáticos, sino que son alineamientos que responden a intereses particulares de estos actores. Antes de pasar al conflicto con Israel, ¿cómo diferenciar la oposición política al régimen de Bashar al-Assad con el yihadismo, con los extremistas que alguna vez vimos extenderse por países como por ejemplo Irak? Bueno, ahí es una pregunta muy importante porque ciertamente
mediáticamente, incluso en el análisis, que creemos que efectivamente toda la posición es monolítica. Y en ese sentido, como bien has dicho, hay una posición mucho más política y una posición mucho más, digámoslo así, étnica y religiosa. La posición política es aquella que uno puede de alguna forma delinear en lo que se conoce como el Ejército Libre Sirio, que es todo este grupo de oficiales e incluso de políticos sirios que obviamente en 2011 se opusieron a Bashar al-Assad y que obviamente promovieron una primavera árabe en suelo sirio. Por el otro lado, y aprovechando este caos, aparecen los grupos étnicos y religiosos. Está por este lado, por ejemplo, el Frente Islámico, que es un frente sunita, pero también aparecen otras formaciones como por ejemplo los kurdos, que los kurdos están ubicados en el norte. Estos kurdos tienen un interés completamente distinto, es un interés mucho más étnico y es tratar de construir un Estado kurdo entre las fronteras de Turquía y la frontera de Siria. Obviamente ahí tienen dos grandes rivales. Por un lado está Siria, porque obviamente lo adversa en cambio de Bashar al-Assad, pero también está Turquía, que no solamente ataca a Bashar al-Assad, sino que también ataca a los kurdos porque quiere evitar la secesión de ese territorio. También tenemos obviamente el Ejército Nacional Sirio, que es un grupo que efectivamente está organizado por Turquía. Y es un grupo que obviamente también es sunita, pero ciertamente responde mucho más a Ankara que obviamente a la oposición política siria. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente una serie de actores que, si bien todos están en contra de Bashar al-Assad, no ciertamente comparten las mismas agendas después de que Bashar al-Assad salga del poder. Ahora, en Medio Oriente hay otro conflicto en curso que es el que nos tiene desde hace un año reportando constantemente enfrentamientos en Gaza, enfrentamientos en el Líbano en los últimos 2 meses, y ya se abrió camino ese alto el fuego esperado por la comunidad internacional que entró en vigor esta semana. El nuevo jefe de Hezbollah había prometido precisamente que cooperarían con el ejército libanés para aplicar el alto el fuego. Sin embargo, también dijeron estar dispuestos a reforzar la capacidad de los militares libaneses. Escuchamos lo que decía Manuel. Trabajaremos para preservar la unidad y la soberanía nacional. Mantendremos la paz civil y fortaleceremos la capacidad de defensa del Líbano. La resistencia estará preparada para impedir que el enemigo se aproveche de la debilidad del Líbano, junto con nuestros socios en la patria. En primer lugar, nuestro ejército nacional. Hay un alto el fuego, Manuel, pero perdura ese discurso bélico. Hay una cuestión y es que leyendo este acuerdo de alto al fuego, el diablo está en los detalles. Es que ciertamente cuando hablamos de que las fuerzas libanesas son las que efectivamente van a tratar de asegurar este alto al fuego, ahí hay una pequeña trampa. Y es que ciertamente el ejército libanés es un ejército muy débil en un estado totalmente fragmentado. ¿Por qué fragmentado? Porque el Líbano está construido sobre la idea de un federalismo. Y el federalismo lo que le permite es que a cada grupo étnico, entre ellos, por ejemplo, Hezbollah, que es una milicia chiita, los musulmanes y obviamente los cristianos tengan sus propias fuerzas de defensa, una suerte de autodefensa étnica que tiene cada uno de ellos. Y el ejército libanés ciertamente es un ejército que lo que trata es de buscar de que ninguno de los dos bandos se peleen, de que estos grupos étnicos se peleen. Entonces, ciertamente es un, digámoslo así, un flaco favor a la paz, en el sentido de poner a un actor muy débil, como es el ejército libanés, a tratar de mantener la paz entre dos estados. Y ciertamente, hay que decirlo, Israel está atacando un estado, pero su mayor interés no es atacar al Líbano, es obviamente sacar y expulsar a Hezbollah, que es obviamente su enemigo y su rival en esta guerra. Y es una tarea que de alguna manera Israel no ha dado su brazo a torcer porque anunciaron que seguirán bombardeando posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Lo han hecho en las últimas horas. Un vocero del gobierno además aseguró que harán cumplir la tregua y que responderán a cualquier violación del alto el fuego. FDI están actuando con determinación ante cualquier violación del alto el fuego. Al fuego se responderá con fuego, a la paz se responderá con paz. Los soldados siguen apostados en el sur del Líbano, en aldeas y en zonas de las que las fuerzas se retiran gradualmente de conformidad con el acuerdo. Nuestra Fuerza Aérea sigue en el espacio aéreo libanés, reuniendo información de inteligencia y está preparada para actuar cuando y donde sea necesario. Manuel, para concluir esta entrevista, Israel busca garantizar esta tregua atacando posiciones que pueda considerar una amenaza. ¿Eso se puede considerar como una violación al alto el fuego? De hecho, incluso el acuerdo lo permite, porque en su artículo 3 el acuerdo lo que dice es: esto no exceptúa que ninguna de las partes en su derecho a la autodefensa ataquen posiciones del enemigo.
Entonces, ciertamente el acuerdo en el papel es un tigre de papel, porque obviamente permite que ciertamente los actores, a través de una justificación discursiva de que estoy atacando preventivamente porque espero que me ataquen, pues obviamente eso ya completamente rompe, digamos, ese alto al fuego. Entonces creo yo que el acuerdo en sí tiene unos detalles, digamos, muy precisos que obviamente te permiten entender que es una paz muy frágil y que obviamente lo que quiere Israel es imponer por la fuerza la paz, porque se siente el actor más poderoso, pero obviamente porque se siente, digamos, que el Líbano, como el garante de ese acuerdo, no puede obviamente garantizar la seguridad de Israel, porque obviamente dentro de la frontera sur está Hezbollah y obviamente no lo puede controlar. Además que estamos hablando de un gobierno supremamente frágil. Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nicolai. Feliz tarde. Gracias.